Voy a decir algo muy fuerte. Nunca sigas a alguien que no sabe para dónde va, porque para allá te va a llevar. Nunca sigas a alguien que no sabe lo que quiere de la vida, porque para allá te va a llevar. No sigas a alguien que no ha dado fruto en su vida, porque para allá te va a llevar, a ese lugar te va a llevar. Te va a llevar exactamente a donde Él va, a ningún lado. ¿Cómo podemos, hermanos, escuchar la voz de Dios? Mire, escuchar la voz de Dios requiere atención. Usted no puede escuchar la voz de Dios si se la pasa toda la vida metido en otras cosas. Y Dios te va a hablar, y Dios va a usar esa palabra. Sé diligente en el estudio de la palabra. Eres cristiano. Ya llegó a la tierra prometida, ya la conquistó. Ha pasado un periodo de unos 200 años más o menos, donde el pueblo de Israel fue gobernado por jueces, y se le llama a ese periodo un tiempo de la teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia? La teocracia es decir, un gobierno por teo, por Dios. La palabra teo en griego es Dios. Kratos, de ahí viene la palabra que usamos nosotros para decir gobierno. De ahí viene la palabra democracia, la democracia de la que tanto hablan los políticos y nunca la cumplen, ¿verdad? Demo quiere decir pueblo, kratos es decir un pueblo gobernado por Dios. Teocracia quiere decir un gobierno dirigido por Dios. 200 años en los que Dios estaba al frente. En ese periodo la nación de Israel se rebelaba, en ese periodo la nación de Israel fallaba, pero Dios estaba a cargo. Cuando han pasado los 200 años, dice la Escritura que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras. Aquella generación que había pasado el desierto, que había salido de Egipto, ya todos ellos también habían muerto. Y se había levantado una generación que no conocía a Jehová ni sus obras, hermano. Y allí empezó, hermano, una etapa en la que ese pueblo le empezó a exigir a Dios. Queremos un rey, le dice. Ya no queremos que tú nos gobiernes. Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones, Señor. Queremos ser como los egipcios que tienen un rey. Queremos ser como los moabitas que tienen un rey. Queremos ser como los amonitas que tienen un rey. Queremos ser igual que todos ellos, pues, esos pueblos que nos rodean. Dios les dice: no te conviene. No les conviene esas cosas. El pueblo, el gobierno les va a quitar impuestos, les va a quitar a sus hijos para el ejército. No se metan por ahí, no se vayan por ahí. No, queremos rey. Entonces Dios les va a dar un rey. Les va a dar un rey y va a empezar Dios a transicionar entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Y en ese periodo se va a dar la siguiente historia. Si ustedes van conmigo a la Biblia, al primer libro de Samuel, capítulo 3. Esta historia se da primero, antes del capítulo 3. Hay una mujer que no puede tener hijos. Su nombre es Ana. Su esposo se llama Elcana y no pueden tener hijos. Hay burlas, hay ataques en contra de Ana como mujer.
porque no puede darle descendencia a su marido. Y entonces Ana comienza a clamar a Dios, hermanos, diciéndole: Señor, dame hijos o me muero. Esa es la oración de Ana, hermano. Ahí está, usted lo puede leer en su casa, en el capítulo 1, capítulo 2, se desarrolla esta historia que le estoy resumiendo. Y Ana clama y dice: Señor, dame hijos o me muero, Señor, dame un hijo o me muero. Elcana, su esposo, ama a su mujer y le dice algo muy bello, le dice algo muy hermoso a su esposa. Le dice: ¿acaso no te soy yo mejor que 1000 hijos? Pero la necesidad de ella es tan grande, hermanos, es tan profunda, que sigue clamando diciendo: Señor, dame un hijo o me muero. Queda embarazada Ana, y entonces Ana hace una promesa con Dios y dice: Señor, este hijo que tú me des, que me has dado, yo lo voy a consagrar y lo voy a dedicar a ti. Cuando el muchacho ya tiene alrededor de unos 11 años aproximadamente, va a ser llevado al templo, quizás antes, ¿verdad? Va a ser llevado al templo donde el sacerdote Elí oficia como sumo sacerdote. Hay una historia de los hijos del sumo sacerdote que no hay tiempo ahorita de contar, ¿verdad? Es otra historia que se da también ahí en medio del tipo de relación que los hijos del sacerdote tenían con Dios y cosas de ese tipo, ¿sí? Pero ya para este punto, entonces Samuel está en el templo. Tiene unos 11 años nada más, no es nada más que un niño de 11 años. Yo tenía 12 años cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Ahí Dios me salvó. A los 12 años me bautizó con su Espíritu Santo y a los 12 años me llamó al ministerio. Todo en paquete, así lo agarró Dios y vamos, completito. Samuel tiene alrededor de 11 años. Y el viejo Elí es un viejo gordo, así lo relata la historia. Es un viejo gordo, obeso, ¿verdad? Ha perdido, hermano, la vista. Ya está para morir. Y dice en el capítulo 3, dice: y el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes, dice la Escritura. Dios dejó de hablar. El silencio de Dios está en activo en este momento. No había visión, no había profecía, había una sequedad espiritual. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por esos periodos de sequedad espiritual? ¿Cuántas veces vienes a la iglesia, pero es nada más venir a la iglesia? Es tradición, es religiosidad, es nada más parte de tu trayectoria de vida, ya es parte de ti, pero no hay voz de Dios en tu vida, no está activa la voz de Dios en ti. ¿Cuántas veces pasamos por esos periodos de sequedad en los que nos sentimos espiritualmente secos, vacíos? Como que en lo espiritual hay una distancia que nos separa de Dios y decimos: Dios te bendiga, y cantamos los cantos, pero el corazón no está encendido. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por ahí? Es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Se había levantado una generación que no conocía a Dios ni sus obras, y entonces empezó esa sequedad y esa decadencia en su vida.
En medio de esa realidad, mira lo que dice la Biblia. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, dice, pues tenía la vista cansada y casi no veía. Esta es una característica, hermanos, muy real y única de la sequedad espiritual en la vida de un cristiano. Y en el ministerio sucede muchas veces cuando perdemos visión, como Elí. Elí era el sumo sacerdote, se había acostumbrado a ofrecer sacrificios, se había acostumbrado a lo normal, a venir a la iglesia a cantar 3 cantos, 4 cantos, 5 cantos. Se había acostumbrado a venir 1 o 2 veces en la semana. Se había acostumbrado a una religiosidad que la sabía y la había aprendido bien, ya está viejo. Su vida se secó espiritualmente. Y con la sequedad espiritual lo que viene es falta de visión. Por favor, les voy a pedir un favor. Hágame un favor. Cuando me vea que perdí visión en el ministerio, córrame. Junta directiva, levanten firmas y córranme. No me dejen ser su pastor si he perdido la pasión por el ministerio. No me dejen ser su pastor si todavía no está encendida la llama en mi vida de predicar la santa y bendita palabra de Dios. Busquen a alguien que sí tenga la pasión. Busquen a alguien que los haga crecer. Busquen a alguien que los pueda llevar a una relación más profunda y más grande con Dios. Pero nunca se conformen a tener un liderazgo que no tiene visión y que no tiene pasión. Les voy a decir algo muy fuerte. Nunca sigas a alguien que no sabe lo que quiere de la vida, porque para allá te va a llevar. No sigas a alguien que no ha dado fruto en su vida, porque para allá te va a llevar, a ese lugar te va a llevar. Te va a llevar exactamente a donde él va, a ningún lado. Cuando yo comencé a ser el pastor de la iglesia aquí en este lugar, yo recuerdo muy bien en una de las juntas a las que convoqué abiertamente, la gente siempre dice, el pastor tiene sus preferidos, y el pastor siempre tiene la gente que son sus preferidos, los cerquitas. No, yo invité abierto, todo el que quiera servir, véngase. Y empecé a trabajar con los que vinieron. 19 años después, todavía tengo la mayoría de ellos en mi grupo de líderes. Alguien da gloria a Dios por eso, hermano. Yo recuerdo que en una de las conversaciones les dije, no me pidan que yo los siga a ustedes. Porque unos van a tener una visión para un lado, otros van a tener otra visión para otro lado, y otros van a tener otra visión para otro lado. No me pidan que yo ande siguiendo a alguien. Si Dios me trajo como pastor aquí a la iglesia, Dios me ha dado una visión, Dios me ha dado un compromiso, Dios me ha dado un corazón para su reino. En lugar de esperar de que yo lo siga, por favor, síganme ustedes. Y síganme los buenos. Como dijo el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Cuando sigas a alguien, sigue a alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe a dónde va. Si no, no lo sigas. Discúlpeme por lo que voy a decir. Yo no puedo seguir la visión ni de mis hijos ni de mi esposa. Ni de ustedes, ni
de nadie más. Dios me ha dado a mí la responsabilidad de decir: síganme los buenos. Y si yo los llevo al lugar equivocado, entonces yo les daré cuentas a Dios por eso. Será mi responsabilidad. ¿Se imagina el peso que uno lleva como pastor? Alguien diga amén. Elí perdió la visión. El cansancio, los años, la gordura. Perdió la visión. Por falta de vida espiritual. Traigo la pila bien cargada. Ya vimos, dice Marcela. Estuve ministrando y fui a dar y a predicar a Ciudad Chihuahua el fin de semana. Gracias por aquellos que oran por mí, hermanos. Gracias. Algunos de ustedes me reciben con cariño y me extrañan, ¿verdad? Y me dicen: pastor, gracias, iglesia, por prestarme a otros ministerios. Gracias. Y siempre lo he dicho: ustedes se merecen otro pastor mejor que yo, que les pueda dedicar más tiempo y que no viaje tanto como yo. Usted, de verdad. Y estaría perfectamente de acuerdo en firmarles mi carta de renuncia para que tengan un pastor que se quede con ustedes todo el tiempo. Pero si no es así, gracias por prestarme a otros ministerios, a otras iglesias. Gracias. Esa es su contribución al reino. No es gran cosa, la verdad. La verdad no es que así como que no. Pero de lo poco que Dios me ha dado, gracias por compartirlo y dejar que yo vaya a predicar y ministrar a otras iglesias. Gracias. Gracias por entenderlo. Gracias por no faltar cuando no estoy yo. Amén. Gracias por no decir: no está el pastor hoy, no voy. Porque usted no viene a verme a mí, usted viene a adorar a Cristo, ¿verdad? Estuve ministrando y predicando. Llegamos el viernes. Vimos un accidente muy, muy horrible en el camino, muy feo. Y nos bajamos a ayudar ahí. Y mi primer intención al ver a una jovencita tirada a la orilla de la carretera con su cabeza abierta fue decir: la tengo que mandar al cielo por si no la hace. Fue terrible. Terrible. Por favor, no dejen que sus hijos anden sin cinturón en los carros. Iba su abuela, era su mamá y su abuela en el carro. Ellas sí traían su cinturón. La niña iba acostada en el asiento de atrás. El carro dio vuelta, salió volando, hermano, literalmente volando. Nosotros veníamos 2 carros atrás. Yo de ahí, hermanos, ayudamos. Oré por la jovencita, le dije: tienes que entregar tu vida a Cristo. Le dije: no sé qué va a pasar con tu vida, por favor, entrégale tu vida a Cristo ahora. Y fue un desgaste, hermano. Luego ya me fui a tratar de dirigir el tráfico, porque allá la gente, hermano, ve los carros ahí detenidos, sigue pasando como una bala. Hasta que llegó la policía, nos pudimos ir. Llegamos bien tarde a Ciudad Chihuahua, porque yo tenía que esa misma noche predicar. Un baño de esos así, hermanos, con toallitas nomás. No es cierto. Un baño y rápido y a predicar. Llegamos 15 minutos tarde al servicio, pero llegamos. Prediqué toda esa noche. El sábado, de la 1 hasta las 10 de la noche. El domingo a predicar también. Salimos el domingo desde las 5 de la mañana, nos levantamos para venirnos, viajamos todo el día, llegamos aquí alrededor de las 9 de la noche, me levanté a las 4 de la mañana, tomar el avión a Springfield, a Missouri, y ahorita les digo por qué traigo la batería bien cargadita. Voy a las 4 de la mañana, me levanto. En realidad a las
Ya, bueno, no importa. Y la banda de la iglesia comienza a fallar a medio camino. No así va, ya decir, ya, ¿qué más me falta? Bring it on. Sí. Llegué a Springfield y entonces era como que Dios me llevaba a decir, te has vaciado, te has drenado, te has dado, te desgastaste, porque ese accidente, nomás de verlo emocionalmente, es muy fuerte. Yo me fui con un impacto emocional muy fuerte. Toda esa, aún para predicar, traía todas las imágenes y todo eso ahí. Y llegué a Springfield y llegué tan cansado, ¿verdad? Agotado física, mental y emocionalmente. Y ese día era la primera sesión. Igual apenas alcancé a llegar al hotel, un baño y ¡pum! A la primera sesión. En cuanto llego a la primera sesión, entro a ese lugar, un servicio de misiones. El superintendente del distrito quería que nos sentáramos todos en una misma mesa, juntos. Nos sentamos en un mismo lugar. Íbamos todos los líderes del distrito nuestro. Nuestro distrito tiene unas 110 iglesias y yo soy el director de educación cristiana para las 110 iglesias y a eso iba, a un entrenamiento de eso. Pero esa misma noche fue como que el Señor me llevó a esa mesa y me dijo, siéntate aquí, porque te voy a cargar la batería. Y me senté junto con el grupo de líderes ahí en ese lugar y empezó el bálsamo de Dios. Empezó el bálsamo de Dios. Era como el Espíritu Santo estaba, como cuando usted tiene mucha sed y se echa así, no una Coca-Cola, no. Ustedes pensaron en Coca-Cola, no. Un vaso de agua fresca así rico y usted lo siente que le hidrata el cuerpo. Le dije al superintendente, hermano, tengo una hora para quedarme aquí porque tengo que dar una clase de LABI y me fui. Pero en una hora me dijo, era como me decía el Espíritu Santo, ya empecé. Al siguiente día, hermanos, el Señor empieza. Y esa noche que yo llego y miro, yo no sé, hermanos, cuántos serían, unos 1,200 líderes, si ustedes quieren, de diferentes distritos hispanos, americanos, misiones, educación cristiana, jóvenes, mujeres, todos los líderes distritales. Yo llego a aquel lugar y me paré, intencionalmente me paré a mirar aquello y era como que Dios me estaba diciendo, mira, tú eres parte de algo que es mucho más grande. Y entonces Dios empezó a trabajar y hablar y hablar y hablar y hablar. Siguiente día, todo el día de entrenamiento y juntas, todo el día, así como lo oye, todo el día. A las 7:15 de la mañana servían. No se anden quejando de mis juntas largas, por favor. Desde las 7:15 de la mañana comenzaba el desayuno, hermanos, y terminaba ya en mi cuarto de hotel a las 9 de la noche. El siguiente día lo mismo, pero era un refrigerio. Era como ir a estar conectado con el Espíritu de Dios, Dios hablándome, Dios engrandeciendo la visión, Dios engrandeciendo mi compromiso con Él, Dios engrandeciendo los proyectos que Dios tiene para nosotros como iglesia, Dios enriqueciendo, porque el tiempo de sequedad espiritual estaba llegando a mi vida y entonces era el momento en que yo necesitaba la voz de Dios. Porque cuando estás en tiempo de sequedad espiritual, necesitas la voz de Dios en tu vida.
Y miren lo que dice la escritura, hermanos, dice: y Samuel, dice, y un día mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. Y el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy, Señor. ¿Quién le llamó a Samuel? ¿Quién, hermano? Así que fue corriendo Samuel a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: ve, acuéstate. Si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Pueden decir conmigo eso? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor. Y fue Samuel y se acostó, y entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: escucha bien, voy a hacer en Israel algo. A quien lo oiga le zumbarán los oídos. Hasta ahí nos vamos a detener. ¿Qué tenemos aquí? Un viejo gordo, cansado, que había perdido la vista, que había perdido la visión, que había perdido la pasión, que había perdido todo. Tenemos un niño de 11 años que nunca había escuchado la voz de Dios, que cuando Dios le habla no sabe que es Dios. Y eso se trata el mensaje. ¿Cómo saber cuando Dios te habla? ¿Cómo saber que es Dios quien te está hablando? Y entonces Dios le habla a Samuel y dice: Samuel, ¿a dónde va Samuel, hermanos? ¿A dónde va Samuel cuando le habla a Dios por primera vez? Con Elí. ¿Por qué Samuel va con Elí? ¿No les parece algo particular que Samuel vaya con Elí? ¿Por qué ustedes creen que Samuel fue con Elí? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Porque era su líder? Porque era la voz que él conocía. Tremendo. Samuel confundió la voz de Dios con la de Elías. Con la de Elí. Confundió la voz de... ¿Sabes una cosa? Esa es la voz de tu pastor. Cuando Dios te habla a través de una predicación como esta o alguna otra, o la del pastor Eddie, es la voz de Dios. No porque yo sea Dios, no, yo soy mucho menos que Dios. Yo ya me hubiera cocinado a 2 o 3 con un rayo fácil. Sino porque por esa razón Dios había puesto a Elí ahí. Por esa razón Dios me puso aquí como tu pastor, para ser la voz que te habla.
Está bien si te enojas conmigo, está bien si no te parece, está bien si no le hace, peléate conmigo, está bien. No tengo que caerte bien, no tengo que agradarte, no tengo que gustarte, está bien. Nomás reconoce que Dios te habla. Abre tu corazón a la voz de Dios. Bien, Samuel va. ¿Y qué tenemos a Samuel ahora? Lo tenemos aprendiendo. Pueden decir conmigo aprendiendo. Por eso este mensaje me encanta, porque se trata de aprender a escuchar la voz de Dios. Que cuando vayas en tu carro puedas saber cuando Dios te está hablando. Que cuando vas de vacaciones puedas saber en qué Dios, de qué cosas se vale Dios para hablarte. Así como Dios me habla y me paro ahí enfrente de esa multitud de gente, y luego me dice el Espíritu a mi espíritu, me dice: mira, eres un pedacito chiquito en medio de algo mucho más grande. Siéntate aquí. Venga, chiquito, te voy a cargar la batería esta semana, verás. Y cargó Dios la batería martes, miércoles, jueves, viernes, hermano. Cuando Dios te habla, Dios te saca de la sequedad espiritual. Hey, vamos. Traigo un montón de notas, hermanos, que ya no aguanto las ganas de tener una junta de líderes. Agárrense, traigo un montón de notas. Ay, traigo ansiedad, hermano, así. ¿Cómo podemos, hermanos, escuchar la voz de Dios? Mire, escuchar la voz de Dios requiere atención. Usted no puede escuchar la voz de Dios si se la pasa toda la vida metido en otras cosas. No la va a escuchar. No, pero traigo los videos puestos. Sí, pero dele chance a que Dios le hable. ¿O no? Aprenda a quedarse en silencio. Me encanta, una de las cosas que menos me gusta del ministerio es manejar, pero me encanta manejar. No me gusta, hermano, manejar no es algo que a mí no me gusta, pero me encanta ir manejando, quitarme los audífonos, ir solito ahí, solito, ir observando, ir viendo, ir disfrutando. Suceden tantas cosas en el silencio. Es lo que se conoce como la productividad de la inactividad. Es la productividad de la inactividad, es decir, son esos momentos en los que al no hacer nada puedes conectarte con Dios. Por eso nuestros hijos están perdiendo creatividad, porque toda la creatividad ya la tienen en la mano. Cuando usted y yo estábamos aburridos y que no había teléfonos, ¿qué hacíamos? Pues hasta jugar con las piedras, ¿no es cierto? Hasta jugar, hermano, con la tierra, a inventar, a hacer algo, hermano, hasta agarrar una rana y abrirla para ver qué trae por dentro. Pero vivimos en medio de una sociedad que ya no tiene tiempos para estar en silencio con Dios, hermanos, para disfrutar a Dios, para escuchar a Dios, para saber, para decir: qué rico que es estar aquí con Él. Que estar atentos. La segunda cosa, hay que estar en un lugar de disposición. Samuel estaba sirviendo, estaba dispuesto a escuchar.
Samuel facilitó la conexión con Dios. La disposición de nuestro corazón, hermanos, es clave para escuchar su dirección. Hay que estar en el lugar correcto. Hay alguien que dice amén. Ustedes están en el lugar correcto hoy, hermanos, los felicito. Estar en el lugar. Número 3, hay que obedecer. Obedecer es crucial cuando Dios te habla. Mira, cuando Dios te diga rana, brinca. Cuando Dios te diga algo, hazlo. Ese accidente que vimos, hermano, yo vi el carro a la distancia, y aquella nube, hermano, se levantó de polvo. Me paro a media carretera, hermano. Una imprudencia de mi parte, pero fue mi primera reacción. Me paré en el carril del centro, no a media carretera, pero en el carril del lado izquierdo. Mi primera reacción de parte de Dios, el primer instinto, ve y busca a alguien que pueda estar muriendo. Y lo primero que encuentro es a la mamá gritando con su niña en medio de las hierbas. La tenían ahí sepultada en medio de las hierbas. Obedecer es crucial. Dice la Biblia, hermanos, que había un hombre que estaba golpeado al lado del camino, hermano. Dice que estaba aquel hombre golpeado, lo habían golpeado los malhechores. Dice la escritura que pasó el sacerdote y no hizo nada por él. Dice que después pasó el levita y no hizo nada por él. Y entonces venía el samaritano, el buen samaritano, lo miró, dice la Biblia que se detuvo, lo curó, levantó, le curó sus heridas, lo cargó, lo llevó al mesón que lo atendieran, pagó para que lo atendieran. Y Jesús hace una pregunta: ¿quién de todos ellos fue su prójimo? Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te diga, haz algo, hazlo. Cuando Dios te diga, cuando te haga sentir en el corazón, ve y ora por esa persona, ve y ora por esa persona. No le tienes que decir nada, nomás. Y mira, Dios me hizo sentir que orara por ti, perdóname, ¿me dejas orar por ti? No le tienes que dar profecía así muy misteriosa, muy si no te la dio Dios, mejor no digas nada. Yo prefiero que no me anden dando profecías si no viene de parte de Dios. Pero aprende a obedecer la voz de Dios. Cinco maneras de escuchar la voz de Dios. Número 1. Las otras 3 eran las lecciones, ¿verdad? Que aprendemos de ahí. 5 maneras diferentes de escuchar la voz de Dios. Número 1, a través de la lectura de la Biblia. En la santa, bendita palabra de Dios, Dios te va a estar hablando. Te va a estar hablando. Léela. Pero es que no la entiendo siempre. No tienes que entenderla, léela. De repente el entendimiento Dios te lo va a dar. Estás pasando por pruebas difíciles, lee el libro de los Salmos. Ahí hay muchas palabras que Dios te va a dar en el libro de los Salmos. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee el Evangelio según San Juan o el de Lucas, el que gustes, de los 4. ¿Quieres aprender vida cristiana? Lee las cartas de los Romanos, de los Corintios. Ahí hay muchas enseñanzas de vida cristiana. Pero lee la palabra. Vente los miércoles al estudio bíblico. Es gratis. A mí me pagan por dar clases en las instituciones. No mucho, pero me pagan. Quisiera que me pagaran más. ¿Sí? Es gratis, vente los miércoles. Porque los miércoles estoy enseñando lo que les enseño a mis alumnos de instituto bíblico y aquí es gratis. No duele aprender, les prometo, no duele.
Y Dios te va a hablar. Y Dios va a usar esa palabra. Sé diligente en el estudio de la palabra. Eres cristiano. Alguien diga amén. Eres cristiano. Y un cristiano es un seguidor de Cristo. Y un cristiano estudia, lee la palabra. Y en la palabra Dios te está formando. En el tiempo de la prueba, Dios va a usar lo que aprendiste los miércoles. De ahí va a agarrar un pedacito y decir: mira, aquello que pensaste que no servía para nada, de ahí te voy a agarrar un pedazo y te voy a fortalecer. A través de la lectura de la palabra, Dios te va a hablar. Cuando la leas y estés a solas, detente en ese pasaje detente en ese pedacito. Detente en ese pedazo donde sientes que hay algo especial para ti. Ahí detente, ya no le avances, ya. No, pero es que tengo que leer toda la Biblia en un año. Párate, detente ahí donde sientas que Dios te habló. Ahí detente y quédate a meditar y a orar sobre eso que Dios te habló. Hay alguien aquí que dice amén. Otra manera en que Dios te habla, a través de la oración. Antes de eso, mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te va a enseñar, te va a instruir, te va a corregir, te va a decir: mira, vas mal. Por eso Dios te va a hablar a través de la lectura de la palabra. Número 2, a través de la oración. La oración es un canal directo de comunicación con Dios. Mientras oramos, también debemos estar atentos a su respuesta. ¿Cómo puede venir la respuesta de Dios cuando oras? En forma de pensamientos, convicciones, paz interior. A veces Dios te hace llorar en medio de la oración. ¿A cuántos los ha hecho llorar Dios en medio de la oración? A veces Dios te crea cargo de conciencia y te dice. Y en la oración Dios te habla. Mira lo que dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero dice: clama a mí. Pastor, pero ¿cómo se ora? Mira, te puedes hincar, con toda confianza le puedes decir a mi Dios: Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy. ¿Alguien ha orado así, hermanos? Y si no te quieres hincar, te puedes sentar en la orilla de la cama y le puedes decir: Señor, me está yendo como en feria. Señor, la vida se me está viniendo encima. Así puedes orar con Dios. Si prefieres, te puedes quedar acostado en tu cama por minutos en los que puedas conectar con Él. Pero en algún punto, por favor, en algún punto, no quiero ser ofensivo, pero en algún punto, cállate. Cállate. Déjalo que te hable. Pero hay quien piensa que al estar orando hay que estar hable. Yo creo que Dios decía: ya. ¿Sí? Guarda silencio y deja que te hable. Te va a hablar en un pensamiento, te va a hablar con una historia, te va a hablar con algo. Pero deja que Dios te hable. Número 3, a través de la creación y la naturaleza. Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, hermanos, refleja la gloria y la voz de Dios.
Muy a menudo me habla Dios a través de la naturaleza, muy seguido. Ahora que venía aterrizando de Springfield a Durango, veníamos aterrizando en Denver. Me asomé por la ventana y me acordé de los accidentes de avión de esta semana. Y me vi tan alto, tan alto. Mejor la cerré y dije, ay no, qué feo, ¿eh? Pero eso me llevó a una oración con Dios. Fíjate, tan simple como asomarse por una ventanita, hermanos, y mirar para allá y decir que se cayera. Deja que Dios te hable a través de la naturaleza, de la creación. Ahorita que tengan tiempo, van a ver ahí en Facebook, en mi página de Facebook, que subí un video ahorita aquí en la iglesia en la mañana. Porque voy llegando, hermanos, y luego yo veo que los carros se van deteniendo. Y, pues, ¿qué pasó? Dije, voy al chisme. Y me asomé, hermanos, y era una manada de venados, ¿verdad? Que venían entrando aquí al estacionamiento y había olvidado el teléfono, pues me regresé por él. Ya cuando regresé nomás andaba uno, ¿verdad? Pero saben, usted puede llamarlo como se quiera, pero era un detallito de Dios. Porque no es que todos los días llegan los venaditos al estacionamiento de la iglesia. Y lo disfruté. Dije que, de verdad, lo digo con honestidad, sentí como que era un detallito de Dios, algo diferente para el día. Como, mira qué cosas lindas tengo en la vida. Eran unas 5 o 6 venadas, ¿verdad? Observe, deténgase. El hermano Ramón Bustillos, que asistía aquí a la iglesia en años pasados, él trabajaba operando una de esas máquinas que arreglan los caminos para el oil field allá. Y me decía cada rato, pastor, a mí me habla Dios allá cuando ando en el monte. Allá es donde Dios me habla. Observe, escuche, vea, abra los ojos, analice, estudie lo que Dios ha puesto alrededor, porque ahí tiene Dios un mensaje para su vida. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive ahí, hermano, en la sonrisa de un niño. ¿Alguien dice amén o no? Ahí, hermano, en los pajaritos, ahí casi siempre Dios tiene algo que estarnos diciendo. Por último, Dios nos habla a través de los creyentes y la comunidad cristiana. Ya se acabaron los amenes, porque son más bonitos los pajaritos que los hermanos, ¿verdad? Son más bonitas las venaditas que las hermanas, ¿no? ¿Sí? Proverbios 15:22, donde no hay consejo fracasan los planes, pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Lo quiere otra vez? Donde no hay consejo fracasan los planes, pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 15:22. A través del cuerpo de Cristo, bueno, Dios nos habla hasta a través de gente que no es cristiana. Y porque hay gente que no es cristiana que son más cristianos que los cristianos.
Dios nos habla a través del cuerpo de Cristo, Dios nos habla a través de los amigos, Dios nos habla a través de una enseñanza, a través de una predicación, a través de un consejo, o incluso a través de una palabra de aliento en un momento, hermano, adecuado, porque alguien te dio el abrazo y Dios te habla. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, por favor? Estas son las formas claves de escuchar a Dios. Y cada quien tiene, hermano, su propio papel y su propio rol en el crecimiento espiritual y la dirección espiritual y en el entendimiento de Dios. Y a ti no te va a hablar Dios igual que me habla a mí. No. Pero no vivas tu vida cristiana sin estar escuchando su voz. Cuando te venga un gran problema, entra en oración y dile: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Dime, Señor, dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesito aprender, Señor? Alguien dijo por ahí: no le preguntes a Dios ¿por qué? Dile: Señor, ¿para qué? Esa es la mejor pregunta. ¿Para qué? Señor, momento más difícil de mi vida, ¿para qué? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué parte de la vida me perdí en la que no te supe escuchar, pero aquí estoy? ¿En dónde me distrajo la vida, Señor, que perdí el rumbo? Pero aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas? ¿Qué me quieres decir? ¿Podrías decir que Dios te está hablando hoy? Iglesia, ¿puedes decir que Dios te está hablando hoy? Así es Él. Y si en la Biblia Dios hizo hablar a un burro, pues ¿cómo no me va a hacer hablarme a mí, hablarles a ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Balac, ¿verdad? De Balaam, donde un burro le habla al profeta? ¿Se imagina un burro hablándole al profeta? ¡Ay, Dios! ¿Sí? A veces somos como Samuel. No sabemos, pero estamos aprendiendo. Una vez me escribió un pastor americano, mandó un texto y me dijo: oye, ¿qué te ha dicho Dios últimamente? Y no me había dicho nada. Y uno ya va a contestarle. Me cayó de sorpresa esa pregunta. Nunca me la habían hecho, hermano. Nunca me habían hecho la pregunta: ¿qué te ha dicho Dios últimamente? Es lo único que me coge. No seas metiche, le dije. It's not your business. No le respondí así, pero debía haberlo hecho, ¿eh? Porque no tenía una respuesta, hermanos. Qué triste, ¿verdad? No tenía una respuesta para decirle: sabes que ayer me habló, sabes que no tenía una respuesta. Y les hago una pregunta: ¿qué te ha hablado Dios últimamente a tu vida? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho regresa? ¿Te ha dicho levántate? ¿Te ha dicho vamos, sigue adelante? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho? No te desanimes. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho? No prestes atención a cosas que no son de edificación en tu vida. ¿Qué te ha dicho Dios?